tardes, bienvenidos a todos a la presentación de este libro de Inés Fernández Arias, Animales de mi vida y otros recuerdos. Quería agradecerle a Inés que haya querido presentar este libro aquí con nosotros y, como ya les decía, a todos ustedes su presencia. Luego de terminar la presentación vamos a compartir un brindis para conversar de manera informal y bueno, quería agradecer también a Ana Serrano, que ha sido un poco de vínculo para que este libro pueda presentarse aquí, y le voy a pasar la palabra a Inés, que va a ser la que va a hacer la presentación oficial de las presentadoras de su libro. Muchas gracias. Quería decir que estamos aquí por que Jorge Sáenz hizo una selección de relatos míos y encargó una edición a la editorial Mairea. Ese libro cayó en manos de Ana Serrano, que le gustó, y entonces decidió proponérselo al Centro de Arte Moderno, que dirigen Raúl Manrique y Claudio Pérez, que nos ha presentado, y para que hicieran una presentación. Y entonces dijeron que sí, nos fijaron una fecha, y entonces Ana y yo hablamos de quién nos puede presentar, y luego hecho una lista y todos coincidimos brillantemente con Elvira Ontañón. Y entonces ahora yo le paso la palabra a ella, que es la que me va a presentar a mí y a todo lo que le parezca. Y tú intervendrás cuando me des tu permiso. Cuando sea oportuno. Adelante, Elvira, gracias. Hola, buenas tardes a todos. A quien doy las gracias soy yo, porque realmente cuando Inés me llamó para decirme si quería presentar su libro, me hizo una ilusión enorme. Me gustó muchísimo, me alegró mucho, ella lo notó, y desde entonces pues nada, me lo está pasando muy bien, porque yo conocía algunos de los relatos, pocos, que me había dejado ya leer hacía tiempo, pero el libro completo no, realmente me ha gustado muchísimo conocerlo. Realmente yo voy a hablar en primer lugar de la autora, de Inés Fernández Arias, a la que conozco desde su adolescencia. Formó parte de mi primer grupo de alumnas en el colegio estudio y realmente fue una experiencia que me impactó. Yo había estudiado una carrera de historia, me gustaba la investigación, me interesaban otros mundos y por una invitación de Jimena empecé a dar clase en el colegio estudio. La primera sorpresa fue que estaban separados chicos y chicas en aquel momento, que para mí eso era inconcebible en la enseñanza. Las obligaciones burocráticas y administrativas lo exigían así, estúpidamente, porque 5 o 6 años más tarde la ley de educación permitió la coeducación en la escuela, o indicó, la aconsejó, pues 5 o 6 años más tarde. Pero en fin, fue mi primera sorpresa y no sabía si iba a saber hacerlo solo con chicas. Pero la verdad es que me encantó el grupo, era un grupo fascinante, eran unas chicas guapas, inteligentes, con personalidad, entusiastas de la lectura, casi todas. No, de verdad, a mí personalmente me sorprendió, yo no pensaba que hubiera un grupo así, y entre ellas estaba Inés. Inés, que acaba de llegar hacía poco tiempo de Caracas, y que realmente era de las lectoras de la clase, y bueno, pues a mí me pareció de las más interesantes en cuanto a literatura. Empecé a hacer con ellas un poco de literatura hispanoamericana, porque era la que recordaba mejor, porque mi historia de América la había hecho a fondo y me gustaba, entonces ellas también se aficionaron, en fin, una experiencia maravillosa. Después la retomé en una actividad de Inés unos pocos años más tarde, con 18 o 19 años, con mi hija, una de mis hijas, que fue a un campamento de estos internacionales de una organización que intentaba reunir niños de todos los países para evitar futuras posibles guerras y hacer una paz por el conocimiento y todo esto. Entonces se fueron 3 semanas o un mes, no me acuerdo, a Bélgica, a un campamento de estos multinacionales. Las cartas, no muchas, de mi hija eran exultantes, mi hija propende a ser exultante, pero las cartas eran una explosión de entusiasmo y de gusto y todo esto. Y cuando las fuimos a esperar al aeropuerto, el día que tenían que volver, nos quedamos con los ojos extrañados porque aparecieron las 2 niñas y la líder, o la junior, que las acompañaba, vestidas de japonesas perfectamente de arriba abajo. Yo en el aeropuerto las miraba, habían cambiado trajes con unas niñas japonesas y aparecieron vestidas de japonesas.
Bueno, yo a Inés pues seguí, y sobre todo mi hija siguió teniendo contacto con ella, yo más o menos, pues estas cosas que pasan, que las personas, aunque las tengas mucho cariño, pues sabía que se había dedicado a la música, que había cambiado el piano por el clave. Fue un seguimiento un poco intermitente, digamos. Bueno, la oí por primera vez, creo que acompañando a Álvaro Marías en un concierto de clave y flauta. Después supe de su primer grupo, Regina Iberia, y nos invitó a ir a algún concierto, y nos sorprendió cuando de pronto empezó a llamarse Laura Casanova, con impacto, sí, pero sí, la he seguido más o menos. Esta impresión, con todo esto, todo este, digamos, rompecabezas de cosas distintas, pues tenía una impresión sobre ella con unos datos bastante vagos y sincopados, con huecos en medio de ellos. Bueno, saltaba a la vista que es una persona muy guapa, que es una persona inteligente, es divertida, es muy cariñosa, pero a veces inesperada. Es muy voluntariosa también, es sensible, es capaz de sorprender, siempre esa inesperabilidad es muy buena. Yo creo que está muy bien, está muy encajada, es muy adecuada para su profesión de la música, que tiene estas irregularidades y todo eso. Pero últimamente estoy pensando también para la profesión de la literatura. Creo que ha sido otro hito en su vida. Bueno, con estas pinceladas así cariñosas desde luego, pero no ciegas, sino bastante pensadas a través de unos conocimientos y de unas experiencias y de unas vivencias comunes o a través de otras personas próximas, pues esta es mi idea de la autora, a la que, como digo, quiero mucho. Ahora que voy a hablar un poquito del libro, que ya ampliará seguramente toda la secuencia, toda la gestación del libro, todas las cosas. La verdad, así de pronto para definirlo, yo diría que es un libro divertido a más no poder. Se trata de una serie de episodios muy bien narrados, porque ante todo es un libro francamente bien escrito, que eso siempre es muy importante cuando se lee. Los relatos son entretenidos, derrochan sentido del humor, derrochan ironía, algunas veces cerca de lo ácido, otras veces ironía pura, una seguridad en sí misma enorme, porque es muy difícil burlarse de uno mismo, y de se ríe de sí misma con entusiasmo también. Bueno, realmente abarcan un periodo muy largo de su vida, estos relatos, desde la infancia, eso tan divertido de la playa de La Coruña, que se limpia la arena y que no la dejan irse en casa con la arena en los pies, todo eso, la adolescencia, el delicioso baile del casino, con su esto, porque hay otra, aparte de la música y de la literatura, hay otro aspecto importante en su vida, yo por lo menos lo he pensado a través de los relatos, que es el ritmo, que es el baile, la danza. Creo que el baile en los momentos importantes de los relatos aparece un baile que entusiasma o que salva una situación o que entretiene o que sitúa a la persona, ¿no? Bueno, son unas narraciones en que desde luego la música está como telón de fondo, y realmente pienso que la vida de Inés se mueve entre la música y la literatura leída, que es muy importante también, y la de creación propia. Me parece que el haber ido escribiendo todas estas historias de recuerdos, de evocaciones, de qué sé yo, anécdotas de todo tipo, es una clara muestra de que la literatura es algo importante en su vida. También abarcan muchos lugares geográficos, desde La Coruña hasta Siena, hasta Almería, o Madrid y sus alrededores, pero creo que aunque no en ningún relato aparece explícitamente el recuerdo o la memoria o la impronta de Caracas, la lleva dentro y le influye también.
Eso aparece muy claramente en el choque entre Caracas y Valladolid, que fue su primera estación en España, el Valladolid de los años 60. Un clima completamente distinto, una sociedad muy diferente, una mentalidad también distinta, y que luego ya se mitigó con su venida a Madrid, dedicarse a la música y toda esta serie de cosas. Bueno, sigo diciendo que los afectos que ha ido adquiriendo a lo largo de su vida, o los amores, o las pasiones, han sido una línea también en el tiempo. Es una persona sentimental y sensual al mismo tiempo, puede ser apasionada con lo que le gusta y con lo que no le gusta, y realmente creo que todas estas pequeñas historias, con mayor o menor claridad, van reflejando y van mostrando una persona y una vida, una serie de episodios en una vida. No me voy a referir a las historias de animales, que son muy bonitas y están escritas con mucho sentido del humor también y con mucha ternura muchas veces, pero para mí son siempre tristes. Yo siempre me pongo incondicionalmente de parte de los animales, que suelen ser los perdedores. Me refiero a perros y gatos porque todos los hámsters, tortugas, conejos, peces, bueno, no me interesan tanto. Los otros me dan mucha pena, siempre veo una carencia que no se da a los animales, tanto como los animales suelen dar a las personas. Bueno, no voy a cansarles más, pero quiero decir como antigua profesora y amiga actual de Inés, que me quiero atrever a aconsejarle que siga escribiendo y que siga publicando y que se dé a conocer, porque le vendrá muy bien el público interesado en su obra, y desde luego el público lo pasará muy bien con las cosas que Inés escriba. Estos relatos inteligentes, llenos de sensibilidad y de ironía. Adelante, Inés. Muchas gracias. Por alusiones. Los comentarios sobre mi libro que he recibido de mis amigos siempre han sido, la verdad, muy halagadores, ¿no? En parte también porque me conocen y me ven reflejada en ellos, conocen mi historia, hacer eso. Una de las frases mejores que he recibido sobre mi libro ha sido la de mi asistenta, que dijo: señora, leyendo su libro se me pasó la parada. Con cual prueba que le interesaba tanto que se pasó. Y luego otras de mis hijos, en general la familia casi no ha dicho nada, a pesar de que afloran por ahí sus personalidades o hechos que han sucedido en común. Pero uno de mis hijos sí que estaba bien, pero que claro que no había podido leer todo, porque claro, hay cosas que, como yo soy su madre, que él no puede leer, lo cual me ha dejado... ¿Y cómo lo saben de leerlo? No, así que no sé, no es un libro erótico en absoluto, pero se ve que algo de ello ha impactado a un joven de 30 años. Y esos son así los comentarios más impactantes para mí. Más que nada. Por lo demás, escribí empezando en el 92, consecuencia de una situación familiar, pues un divorcio que todos los que hemos vivido sabemos que es una cosa en la que tienes que repensar muchas cosas de tu vida, y empecé para escribirlo a mis amigas, ¿no? Para hacer así una circular de hoy lo que me ha pasado o lo que pienso de esto. Y lo que pasa es que lo empecé a escribir y digo, ¿realmente me ha pasado esto? Y entonces empecé a pensar qué era lo que yo sentía de todas aquellas cosas. Y entonces empecé a pulir el relato, con lo cual las cartas, claro, ya no fueron tan ágiles ni tan rápidas, ni mis amigas estaban informadas, pero de ahí salieron un montón de relatos, de los cuales se ha hecho una selección aquí, yo creo que los más ligeros, podemos decir. Y eso fue el principio. Luego los fui extendiendo, se los di a leer a gente de la literatura y todas sus opiniones fueron favorables, podemos decir. Y
eso es todo. He presentado un relato al auditorio en el aniversario, del 25 aniversario de la creación del auditorio, y ha ganado un premio y lo traigo aquí para leerlo, si os parece bien. Sí, no van a decir que no. Y lo que siento decirte es que es un relato que no es alegre ni ágil ni nada por el estilo, porque el libro ha recogido un tipo de relatos, digamos, como he dicho antes, ligeros, pero no es mi estilo. Y no está en el libro, ese cuento cuál es. No, ese lo han premiado hace, no sé, 2 meses así. ¿Os lo leo? Sí, sí. Arrastrando los pies, se llama. Anoche soñé que volvía al auditorio y paseaba por dentro entre sus luces suaves. El silencio del edificio creció hasta hacerse opresivo. Me desperté. Miré despacio las paredes de mi habitación, ya sin cuadros ni fotos. No se oían ruidos ni de tráfico. Había amanecido, pero no sabía qué hora sería. Tardo días en recuperarme del jet lag a mis casi 85 años. Recordé que era fiesta. Por eso no se oían los camiones de carga y descarga. Asomó Marcelina la cabeza por la puerta y al ver que me había despertado me ayudó a levantarme y me aseó. Luego me dejó sentada en el sillón. Cotorreaba sobre el día tan bonito que hacía, para animarme seguramente, y también quizá para disimular su nerviosismo. Mientras con expresión concentrada me ponía las pastillas en un colquito, me llegaba su respiración fatigosa. Ya tampoco era tan joven. Desayuné y esperé noticias de mi hijo, con quien hacía 4 días habíamos llegado juntos desde esa dura ciudad en la que trabaja. A petición mía se había quedado en un hotel. No tardó en sonar el teléfono. Estaba muy contento porque me había conseguido la entrada para el concierto del auditorio, el que había hoy, ese día en el que yo, aunque con ayuda, todavía podía decidir cosas. Es una orquesta que se llama St. Martin in the Fields y un violinista, un tal Joshua Bell, dijo marcando las sílabas para que lo entendiese. Es muy famoso por lo visto. Casi era la última que quedaba. Es buena, butaca de patio, así no tienes que subir escaleras. Mi corazón aleteó de ternura. Le di las gracias. Casi no quedaban entradas. Sonreí ante el temor que teníamos hace 20 años a que no hubiese público nuevo. Qué casualidad que la vida hubiese puesto a Joshua Bell en mi despedida. Lo recuerdo de jovencito, dando su primer recital en Madrid. Viajaba con su mamá. Luego lo vi varias veces y esa era quien escuché en uno de los últimos conciertos a los que asistí en el auditorio antes de irnos. En aquel otoño de 2013 me acometieron unas ganas enormes de escuchar a alguien realmente bueno, y buscando en la web su nombre se iluminó. Me las arreglé para tener la tarde libre y me lancé al encuentro con un músico que me cautiva. Ahora ya con la seguridad de la entrada sentía entre pereza y miedo. ¿No habría sido más prudente haberme quedado preparando las cosas que me iba a llevar para esos meses que me habían concedido los médicos, en vez de meterme en un sitio que va a zarandear recuerdos y emociones que nunca sabes a dónde te van a llevar? No, reaccioné envalentonada. La emoción de la música es algo que me llevaré calentito dentro de mí, algo a lo que asirme cuando quiera. Aunque me parece que en realidad lo que yo había querido era volver a ese lugar, estar entre sus paredes, ver su hermosísimo techo de madera ondulante, oír el rumor bullicioso del público español. Hasta me hacía gracia pensar que alguien tosería como si estuviese en el campo, sonaría un móvil, el auditorio crujiría con gente que no acababa de concentrarse y se caería algún libro o un paraguas con el chasquido resonante que producen esos descuidos. Cuando encargué la entrada a mi hijo me daba igual el concierto, pero cuando supe que era Bell estuve agitada toda la tarde. Marcelina insistía en que me tomase la otra pastilla, pero no quise. Ya tendría tiempo de dormitar y dormir, cada vez más. Así lo había decidido, y mi hijo así lo había aceptado. La última vez en Madrid los de St. Martin eran ya todos bastante mayorcitos. Hoy vería una orquesta prácticamente nueva. Solo Bell apareció entonces tan encantadoramente juvenil y vital como siempre. No sé cómo estará esta tarde, 20 años después. Salió a escena decidido y simpático, pero serio. Se sentó en la silla del primer violín y dirigió a la orquesta desde allí, con ese entusiasmo y precisión rítmica que son parte de sus formidables dotes. En la primera sinfonía de Beethoven, toda la estructura de la obra pareció diáfana, mientras fluían claras sus frases que desembocaban en donde tenían que ir. El comienzo del concierto de Bruch nos puso la carne de gallina. Los pasajes virtuosos se construyeron sin apurar el tempo, culminando sus metas voluptuosamente y despeñándose después. Las preguntas y respuestas fueron lógicas y llenas de gracia y ligereza, y el sonido. Si hay algo que me interesa de un músico es el sonido, y el de Bell es redondo, amplio e íntimo, vehemente y sensual, potente,
recogido, dulce, ágil. ¡Qué maravilla! Y todo de memoria, decía refiriéndose a Bellbrook, una señora en el servicio. Después estaba la quinta de Beethoven, que de tan conocida da pereza escucharla, y ahí vino la otra sorpresa, la que dan los músicos extraordinarios ante una obra que el público puede tararear enterita. Se escucha con asombro. Sonó diferente, un discurrir arrebatado y exacto. Surgieron pasajes en los que no me había fijado antes, o que no aparecían en otras versiones, o en mi recuerdo, y me dejaron en suspenso. Aquel concierto convirtió un recorrido por parajes conocidos y agradables en una aventura que nos mantuvo en vida. Mi hijo había estado todo el día gestionando los papeles de la residencia, pero pasaría a recogerme en taxi y me llevaría a la sala. A la salida del concierto, o antes, si yo lo avisaba, me buscaría para llevarme a casa. Había querido estar sola y él había cumplido mi deseo. Me solté del brazo de mi hijo en el umbral del hall de la sala sinfónica. Me cortó la entrada un chico desconocido. Avancé arrastrando un poco los pies. Como veía yo entonces, con indiferencia y lejanía, a las ancianitas vacilantes que insistían en venir a los conciertos. Me latía fuerte el corazón. Pues ese ha tenido un segundo premio en el auditorio. Tenía que tener una descripción de un concierto, por eso hace hincapié en la descripción de la obra. Tengo una amiga agente que me dijo, me encanta el relato, pero la verdad es que alabas todo el tiempo a un violinista de la competencia. Dije, no te preocupes, porque en realidad pensé que podía coger el trozo de música y pongo del pianista que tú quieras. Y hago aquí con el mismo relato, en realidad sirve, porque lo que importa realmente no es la descripción musical. Y eso es una virtud que voy a decir que tengo, que es que el relato en sí no es, cuenta unas cosas, pero en realidad te lleva a muchísimas otras situaciones que puedes reconstruir de alguna manera, atendiendo a lo anecdótico, ¿no? o concreto de las cosas. Ya he leído esto, me he alabado a mí misma. Por favor, di algo. Vale, por Dios. Bueno, yo conozco a Inés desde antes de nacer las dos, porque era una fecha que no podíamos haber nacido ninguna de las dos. Y nunca he sido compañera mía en el conservatorio, era compañera de mi novio de entonces. Y bueno, yo dejé de tratar a mi novio de entonces, pero ella ha sido una constante en mi vida, como siempre Inés, porque es, aparte de ser exuberante, como ha dicho Elvira, y maravillosa, y así como... pero siempre como haciendo un poquito de burla. Ella puede ser diva porque hace burlita de que ella es diva, pero es diva. Y luego de verdad tiene susto. Pero sí, bueno, no se entera nadie, de hecho. Bueno, pero luego cuando mis hijos fueron a la academia de música, pues estaban los de Inés y la recuperé yo como en vida, así como Guayán Escamenco, su hijo menor es igual que mi hijo mayor. Luego me ayudó a que mis hijos entraran en el colegio al que ha ido ella, en el que Elvira ha sido ilustre profesora. Y bueno, pues luego tuve la suerte de ser de las que recibí esos cuentos o esos relatos que Inés hacía para sus amigas. Y fui de las amigas afortunadas que los fueron recibiendo. Y claro, esa es la cosa de Inés y es lo que yo quería decir. Es la veracidad. Ya me ha advertido que si decía eso iba a decir que no, que yo todo mentira, pero no es verdad. Inés es veraz, y yo creo que le viene de la música también, y luego lo digo, si me dejan ir a tiempo. Es de una enorme veracidad en todo lo que escribe y en todo lo que hace. Y entonces así, muy distinta. La literatura de Inés tiene eso que dicen voz propia, porque como es ella, cuenta su vida y sus historias, aunque cambie los nombres, pero también ella se llama de otra manera cuando toca, esas sorpresas que nos da con los múltiples nombres, pero es su vida. Uno está viendo a Inés ahí y yo creo que hasta se levanta, no te enfades, hasta se levanta mirando la fecha de cuando fue ese concierto, porque aunque sea un cuento, ella quiere ser veraz y tiene ese prurito, porque ella se ha dedicado a la música antigua.
Y para el que no lo sepa, la música antigua, claro, pues cuando dejó de hacerse, empezó la clásica, la romántica, etc., se perdió una serie de sobreentendidos sobre cómo se interpretaba, sobre todo cosas de ornamentación, adornitos, cosas que entonces se sabía, se estaba en el ajo de cómo se hacía aquello, pues como pueden ser los músicos de jazz, que tienen el 100% de lo que tocan escrito, pero está todo sobreentendido y se sabe. Eso se perdió. Y de repente pues volvió, explicado de una forma un poco rupestre, se volvió a tocar la música antigua, pero al modo de la música clásica romántica, con esa interpretación, y cuando había que hacer un adornito de los que se sobreentendían, o se hacían al modo clásico o no se hacía sencillamente. Entonces aparecieron estos seres angélicos que se dedicaron en España, sobre todo cuando nadie siquiera sabía lo que era una cuerda de tripa o un clavecín, a recuperar esas músicas no solo como intérpretes sino como investigadores, porque no tenían más remedio. Y entonces la música antigua les obliga de tal modo a la veracidad, a buscar la verdad, porque si lo estoy haciendo en un clave en vez de en un piano fuerte o en un piano, y aquí me viene nada, porque luego en el clasicismo a lo mejor había una virgulita así que estaba perfectamente, eso se sabe, que es una abajo, una arriba, según que esté así, que esté torcida, que no sé qué, pero entonces no había nada. Entonces es una labor de investigación, una labor tan encomiable se dejan las cejas ahí viendo cómo hacían esto, hasta miran cuadros antiguos a ver si se ve la mano, cómo ponía para hacer este adornito. Y entonces es una música tan de verdad que les ha obligado de tal manera a buscar la verdad de aquella época que eso Inés se nota escribiendo. Y aunque quiere disimular que sea ella o que sean sus historias, lo ha confesado, porque he dicho que lo estaba contando con sus amigas. El último cuento, que es el que Elvira no ha hablado porque le da pena a los visitos y a mí también, pero en todos está ella, pero ese es que es toda su vida. A mí me impresionó y a mí me gustaría más. Es el más largo, pero es que tendría que ser un relato entero, porque a través de los relatos está tu vida, o la de quien sea, la de la escritora, la autora. Cómo ha tratado a cada gato nos explica, porque es una espléndida escritora con una sensibilidad extraordinaria, como todo buen intérprete. Nos explica cómo estaba ya en ese momento, el modo de tratar al gato o de no tratarlo, lo cuenta con toda naturalidad, pues el gato al que hacía más caso, al que hacía menos caso, al que hacía más caso porque ya estaba mal y necesitaba refugiarse en su gatito, al que hacía menos caso porque ya estaba mal y no tenía tiempo de ocuparse de su gatito. El caso es que a base de gatos uno ve a Inés con esa timidez enorme que tiene, aunque va de mujer fuerte y así, y es conmovedor, y esa veracidad, y a mí es lo que más me ha gustado siempre, no ahora. Y luego tiene ese humor que dice Elvira, pero siempre con el puntito melancólico, como la vida misma. Porque hay un cuento que es magistral, que se tendría que estar en todas las antologías de cuentos, que es el de la rodilla de Igor, que es muy humorístico, pero hasta ese tiene su puntito de melancolía que está en ella misma, en cómo lo siente a la pena. Métete conmigo. Diciendo totalmente lo que has dicho de los gatos, de los animales, de cómo se trataba y todo eso, va, pero no voy a caer. Es verdad, no, porque es verdad que en mi fondo es melancólico, cuesta un poco descubrirlo, porque es una persona muy sociable que me comunico fácilmente y me entusiasma a la gente, observarlos y luego analizarlos, recordarlos, ¿no? Y comunicarme con ellos, enterarme de qué piensan. Es decir, que eso borra lo melancólico, ¿no? Y hasta cierto punto la timidez, eso ya las mis amigas se ríen a carcajadas cuando digo en el fondo soy tímida, pues bueno, en el fondo sí. En cualquier caso, esto de los animales de mi vida es un cuento que sí, en realidad es mi vida, pero no es el que más me gusta realmente, y no pienso que ha tenido, lo he cortado tanto, lo he cambiado tanto, que ya ni sé lo que queda de ese cuento. La rodilla de Igor fue una cosa verdadera que me pasó en el auditorio, es decir, como de repente vi los estómagos de las personas que estaban ahí tocando, porque claro, es diferente entrar y sentarse en un concierto, estar con los intérpretes desde que llegan, hasta que te piden un vaso de agua, hasta que te piden un café, que se lo toman frío, hasta que, no sé,
tienen sus manías, tienen su crisis de hostilidad antes de salir, que te la tienes que tragar tú, y luego vas corriendo y te sientas y les ves a ese que te ha dicho no sé qué, al otro que ha hecho tal, ahí tocando angelicalmente, pues claro, la mente hasta que entra en la música, claro. Y ese cuento sí me parece que es original. Dime. Otra cosa que no he dicho y que me ha llamado mucho la atención también es cómo se trasluce la tensión de los intérpretes. La tensión, aunque sea un intérprete que ha trabajado mucho, que lo ha hecho muchas veces, que tal, que tiene una profesionalidad, pero esa especie de angustia, esa tensión de antes del concierto está reflejada allí, vamos. Por lo que sea muy profesional, o quizá cuanto más profesional eres y sobre todo cuanto más conocido, más tensión tienes. Es decir, porque eso se percibe, esa tensión. La media hora es antes de salir, ¿no? Es terrible. En humilde persona, humilde músico, y en los grandes también. Yo como he trabajado mucho en este tipo de atención, lo he visto, ¿no? Lo he visto. Como todos los trucos que tienen también para relajarse y luego al final la concentración, pero si cuando sales el calor de las luces no te gusta, no puedes hacer carrera eso. Tienes que, todo ese trance lo disfrutas saliendo a la escena. Y sí, hay un cuento que está en el que yo cuento lo de un concierto precisamente que di en el antiguo colegio donde te conocí. Que yo cuando conocí a Elvira, que entró a dar clase, yo llevaba unos meses en ese colegio. En el 64. Sí, no hay que decirlo. No me acuerdo. Y cuando salió Elvira, entró la profesora nueva a darnos clase, yo pensé, digo, pero está, ¿cómo va a ser esta profesora? Digo, pues es como una artista de cine, una negra, unos ojos verdes allí, llevaba unos tacones, diferente del concepto de estudio que había, sí que era mucho más recatado en todo, ¿no? Y le dije, voy a hablar. Yo me quedé diciendo, estas son las profesoras nuevas que vienen. Y siempre la recuerdo de eso. Y luego tuvimos amistad efectivamente con su hija y nosotros, y como yo le digo en el libro que le he dedicado antes de venir aquí, es una presencia constante en mi vida, ¿no? Independiente pero constante, sí. Siempre ha habido relación. Fíjate, es continua, que dicen ahora en los trabajos. Bueno, pues respecto a la veracidad de las cosas que escribo, pues naturalmente que hay detalles increíbles que solo los puedes sacar de la realidad, porque cuando un médico te confunde el Mesías de Händel con el Moisés de Beethoven, si tú eres capaz de hacer esa transposición, que se podría escribir un libro sobre esa equivocación y cómo ha confundido una cosa y por qué lo ha confundido, pues eso te lo da la realidad así. Y está lleno de detalles que en conjunto en realidad forman una gran mentira. Esa es la cosa. Por eso no son verdad ninguno, y por eso nadie que lea, por ejemplo, no sé, mi tía, que me llevaba a la playa y a la de la arena, que está ahí, pues cuando lo lee en realidad pues no se identifica, porque hay muchos otros viajes mezclados, sobre todo porque el cuento lo que trata es de una especie de indefensión infantil. Entonces por eso no se reconoce. Entonces hay anécdotas que sí, las has juntado, las has mezclado y están ahí, porque eso no te las puede dar la realidad. ¿Verdad? Como la señora esa que entra en el servicio y dice ante un concierto y dice, y todo de memoria. Eso es una frase que es que no te la puedes inventar. Y sin embargo mucha gente que va al auditorio es lo que más le admira, que un pianista toque todo de memoria, ¿no? O sea, no otras muchísimas cosas. Entonces la realidad te va dando todos esos trozos y yo los he juntado como he podido, no. Como me ha salido, como he querido, como he querido, en parte. Siempre motivado por un impulso que es una de mis cualidades estupendas y de mis cualidades terribles, que es el arrebato, ¿no? Que es el impulso, que es una cosa que me ha salvado de muchas cosas y al mismo tiempo me ha metido en unos líos enormes. Y esos relatos y los otros también salen, como se diría entonces, del corazón, que suena así un poco del corazón. Y luego pues se van puliendo y es dificilísimo hacer las cosas de tiempo y de lugares y de descripciones, eso me cuesta mucho.
y sobre todo quitar todo lo que es superfluo. Esa me muy bien. Sí, gracias. Lo haces también, lo has dicho así como un poquito dolida, porque tú eso lo haces muy bien, cuando algo te duele un poquito, de la manera más delicada y más tierna, lo dejas notar, que tu familia no te ha dicho mucha cosa. Pues puedes dar gracias, porque, claro, lo haces también que no se reconocen. Todos pensamos que es de verdad, pero si se reconocieran, te habrían armado. Esto no lo pongas, esto no sé qué, pero ¿cómo hablas así de mí? Y no. Y eso pasa en todas las familias. Pero tus hijos, como te conocen más que nadie, pues este hijo que te dijo que no se atrevía a leerlo, es que te conocen. Y sabe que es de verdad. Con toda la carga literaria enorme de que sabes muchísimo y que escribes muy bien. Dijo, a ver, que voy a encontrarme aquí de mi madre que yo no sabía. No saber que tú no vas a decir ahí nada que no sepa. Pero bueno. Es mucho inédito. Yo entiendo que tuviera cierto miedo, ¿verdad? ¿Verdad que sí, con lo que sí es? Bueno, yo la única cosa que ha surgido aquí con la que no estoy muy de acuerdo es con que Inés es tímida. Para mí tiene una seguridad en ella misma. Que bueno, algunas veces, claro, todo el mundo vacila o duda, pero ella tiene una seguridad en ella misma que es, lo demuestra siendo capaz de burlarse de sí misma. El ironizar sobre uno mismo es que uno está muy seguro de sí mismo. Eso está clarísimo. Que en un momento dado tenga una cierta cortedad o que no tenga ganas, que sienta la presión de tal o de una entrevista o de yo qué sé, de una grabación o de una cosa de estas, bueno, eso no es ser tímido. Eso es tener unas angustias o unas, no sé, unas tensiones, digamos, profesionales. Una seguridad en ella misma enorme, por suerte. Porque el que no tiene seguridad en uno mismo no es seguro en uno mismo jamás. Bueno, que no, solamente tiene seguridad. Luego lo discutimos. Digamos, mi timidez entendía otra cosa, pero tampoco voy a ahondar en ello aquí. No, pero también es una cosa de elegancia y de educación, lo de no soltarnos sus vísceras, sino darle un toque humorístico que así nos entretiene, nos divierte. Y es que Inés también es muy bien educada y una cosa que me he dicho es que es una amiga maravillosa. Eso que ha dicho que le gusta a la gente y que, claro, y luego ya une a toda la gente, son unos parizones horribles, hace una fiestecita que ella llama fiestecita con 35 personas y está con la lengua afuera, pero a ella le gusta tener a todos sus amigos juntos y querernos y se ocupa de todos, y tiene tiempo para todos. Sí, es que la amistad para mí es uno de los valores que te justifican la vida, ¿no? Porque qué otra cosa, la observación de la naturaleza, la lectura, todo eso es estupendo, pero en realidad lo que tienes en el corazón o lo que realmente en ese momento te conmueve, que al fin y al cabo la emoción es lo que perdura, pues es la amistad, aparte del amor, que tiene una parte tan grande de dolor ahí que no sé cómo la amistad es más protegida, ¿no? Y en ese sentido lo valoro mucho y aquí veo bastantes amigos. No, sí, es un valor más si lo pones así en esos términos publicitarios, amistad, un valor seguro. Bueno, pues si alguien quiere decir algo, entonces, si vosotras queréis meteros un poco más conmigo, No, porque luego te vengas. O alabarme de esa manera. Yo creo que he intentado meterme contigo ni alabarte indebidamente. He intentado dar una impresión de tu imagen, mi conciencia, mi afecto y mi inteligencia, mi cabeza. Así lo digo. Pero como una broma. Si alguien quiere decir algo o preguntar algo, o pasamos a tomarnos un poco de bizcocho con un queso de madre. Con un traguito de cava, ¿parece? Perfecto. Un aplauso. Bueno, ahora vamos a compartir un brindis, así que esperamos que hayan disfrutado la presentación y que disfruten aún más de la tarta y del cava. Así que muchas gracias a todos. Gracias.